quiere ser amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares santos indefinidos, desde donde emerge de tu voz la vida. Es tu amor, Jesús, el que me atrae hacia las raíces mismas de la tierra, desde donde se levanta el madero, empapado con el rojo vivo de tu sangre. Oh amor, 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 divino amor de Dios, enciéndeme, lléname de ti. Oh amor, 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 divino amor de Dios, enciéndeme, lléname de ti. El amor. Hola, mis queridos, mis amados y mis amadas del Señor. Bendecido viernes, como siempre digo. Para nosotros que hacemos encuentro con el amado, el día viernes es toda una bendición, porque es ese encuentro que tenemos entre vos y yo, entre vos y todos nosotros, ¿no? Encontrarnos con el amor, experimentar nuevamente el amor, conocer cosas que a veces están en la palabra de Dios y que quizás dejamos de darle o la importancia que tienen o de leerlas demasiado. Pero hay historias tan magníficas, tan maravillosas, tan edificantes y que te hacen crecer tanto y que te hacen pensar tanto como esta que vamos a escuchar y que vamos a ver hoy. Les habla Juli Zárate, estoy acompañada con Emma, estoy acompañada con Raúl Wiki, con Sergio Rufail. Cuenten, chicos, cómo están, qué tal, para enfrentarse con esto del Sansón y Dalila y Sansón. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Hola, chicos. Juli, Buenas noches. Sergio, Emma. Un saludo grande. Buenas noches. ¿Qué tal? Yo Estamos muy aquí. emocionado porque me dijeron que Raúl tiene fotos de Sansón y de Dalila y queremos ver si Dalila era tan linda como dice. Entonces vine especialmente para, aparte de la historia, la prédica y la enseñanza, quiero ver si la conocemos, a ver quién hizo perder los estribos a Sansón, un juez A Sansón. de Sergio, aquellos. Sí. yo le digo que a partir de ahora se va a convertir en nuestro Sansón. Claro. Y vamos a ver cuál de las dos, Emma o yo, nos animamos a Hacer cortarle el No, cabello a este Mira, Sansón que tenemos aquí. ya, para si nada. se convirtió en Sansón Raúl, ya le cortaron el pelo. Estamos un problema, Sansón ya no tenía tiene siete, Se apresuró a trenzas, cortárselo ¿viste? Yo no. antes. Eso es lo que no se dio cuenta Sansón, de ir a la peluquería antes. ¿Ves? Claro. Si se hubiera cortado el cabello, no hubiera pasado lo que pasó. Evitaba ese problema. Una manera diferente de empezar riéndonos un poco. Cuando este tema de Dalila y Sansón es tan edificante, tan maravilloso, tan lindo, que nos puede introducir en un mundo que si bien nos es desconocido, pero que en definitiva también lo sentimos como propio, ¿no? Porque
Cada uno decimos, estamos llenos de energía, quizás llenos de salud, de fuerza, y quizás de pronto sucede algo en nuestras vidas y alguien nos cortó el cabellito o pasó algo y nos quedamos totalmente sin energías. Lo peor es quedarnos sin energía de Dios por el hecho de no orar, por el hecho de no clamar, por el hecho de no sentir profundamente a Dios, de no llamarlo, de no tener los sacramentos. Pero gracias a Dios, a nosotros eso no nos pasa. Así es que hoy vamos a participar de una historia hermosa y muy edificante de la Biblia. Sansón y Dalila. Como siempre les habla Juli Zárate. No sé si lo dije ya o no, porque me puse a hablar tanto que me olvidé. Bueno, creo que presenté a Raúl, a Emma, a Sergio. Y bueno, juntos vamos a vivir este momento, un nuevo encuentro con el amado. Estos encuentros siempre nos tienen que dar fruto. Tenemos que predisponernos a abrir todos los canales de nuestra mente, todos los cauces de nuestros ríos interiores para poder recibir la enseñanza de cada viernes. Y entonces vamos a enriquecernos muchísimo. Entonces, si no lo hemos hecho definitivamente hasta ahora, hoy empezamos. Hoy empezamos a recibir así, con verdadera fuerza, con verdadero valor, con verdadero amor, toda esta palabra de Dios y de poder identificarnos con la significación que tiene esta palabra. Y de esta manera vamos a comenzar, oraremos después, vamos a empezar con este programa que hemos dado en llamar Encuentro con el amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares santos indefinidos, desde donde emerge de tu voz la vida. Y bueno, vamos a pedirle a Raúl que comience una pequeña oración, ya que es el que va a predicar en esta tarde, entonces que Dios lo refuerce, lo llene de energía y de fe. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Padre Celestial, porque hoy nos permite una vez más proclamar tu palabra, que es fuente de vida, que es fuente de esperanza, que es nuestra fortaleza. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue a los corazones de cada uno de nuestros queridos hermanos que nos escuchan, que nos siguen cada viernes, para que tu palabra transforme su vida y la vida de sus familias. Tú que eres un Dios bueno y poderoso, Señor. Por eso te pedimos que derrame tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender cuál es tu propósito, Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven a morar en cada uno de nosotros, Señor. Alabado eres. Gloria a ti, Señor. Te pedimos que derrames ese espíritu divino, sobre todo sobre Raúl, para que pueda proclamar tu palabra con amor, con fluidez. Y te pedimos por cada uno de los que estamos aquí, por Sergio, por Emma, por mí, para que nos unas en tu gran amor, para que tu Espíritu Santo realmente ilumine nuestras mentes, ilumine nuestros corazones, nuestras vidas, y sigamos firmes con este proyecto y con este propósito de comenzar haciendo y proclamando el nombre glorioso de Jesús cuando cada viernes decimos encuentro con el amado. Amén.
Amén. Señor, te damos gracias por este encuentro, por este nuevo encuentro, por convocarnos. Gracias por Julie, gracias por Raúl, gracias por Sergio. Gracias por este encuentro, Señor. Gracias por llamarnos. Te pedimos que tu Espíritu permanezca esta noche en cada uno de nosotros y que sea tú el que hable por nosotros, Señor. Te pido también por cada uno de los hermanos que se van a conectar, Señor, que esta palabra, cada una de las palabras que digamos, que sea tu Espíritu y llegue a cada uno de los corazones, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia siempre, Señor. Te pedimos por toda la humanidad, por todos los que sufren, por todos aquellos que sufren hambre, enfermedades y guerra, por todos aquellos que son víctimas de abusos y maltratos, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Bendito sea, Señor. Abre mis ojos, quiero verte, oh Cristo, poderte tocar, decirte te amo, abre mi oído, que quiero escucharte y vivir tu palabra, mi ser entregar. Amén. Amén. Bueno, comenzamos nomás. Cuando Arranca la jornada. lo disponga, Señor, comenzamos Bueno. nomás. Bueno. Estamos ansiosos. De escuchar la historia Sí, de Sansón y Dalila. Bueno, sí. Yo debo esta reconocer historia- que hace mucho que no me reencuentro con Sansón y Dalila porque no los estoy leyendo mucho este último tiempo. Bueno, entonces vamos a repasar un poquito vamos a reflexionar sobre esta, se podría llamar la historia de amor de Sansón y Dalila, que en la actualidad podría haber aparecido en las portadas de los diarios, revistas, ¿sí? El apuesto y corpulento Sansón, locamente enamorado de la hermosa y astuta Dalila, cuya traición no solo derribó a una leyenda, sino que, como vamos a ver al final, mató a miles y miles de personas, ¿no? La historia de Sansón y Dalila en realidad es mucho más que una sensacional historia de amor o de otra batalla más entre los israelitas y sus enemigos paganos, en este caso los filisteos. En realidad es una historia de cómo Dios puede usar incluso a hombres quebrantados, pecadores, defectuosos como Sansón, para lograr sus grandes y gloriosos propósitos, sus grandes y gloriosos planes. Sansón estaba lejos de ser perfecto. A veces era arrogante y claramente su principal defecto era que amaba a las mujeres que no debía amar. Pero Sansón estaba comprometido con Dios. Él de alguna manera honró su voto. Y él permitió que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, de buena manera lo usara para los propósitos y planes de Dios. ¿Y cuál era el plan de Dios, el propósito de Dios para Sansón? Salvar a Israel de las manos de los filisteos. Vaya si lo cumplió el plan, porque tuvo más de 20 años luchando y salvando al pueblo de Israel de las garras de los filisteos. Pero la Biblia, para ser un poquito más gráfico, está llena de estas historias de Dios usando a personas quebrantadas, imperfectas. Y recordaremos algunas, que ya todos sabemos, como Abraham, que era viejo, pero Dios lo hizo
el padre de naciones. José, que fue, digamos, maltratado, sufrió mucho, pero Dios lo usó para salvar al pueblo de Israel del hambre. Moisés, otro profeta, tenía un impedimento en el habla, pero fue considerado el profeta más importante del judaísmo. Jonás, que huyó de Dios, pero Dios lo usó para salvar a los ninivitas. Y en el Nuevo Testamento, Pedro, que negó a nuestro Señor 3 veces, pero él fue la roca sobre la cual Cristo fundó su iglesia. Y al igual entonces que esta historia de Sansón y de todos los profetas, Dios también puede usarnos, como usó a Sansón, a cada uno de nosotros, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros defectos. Dios Todopoderoso puede usarnos para lograr su propósito. Esta historia de Sansón y Dalila están justo en el medio del libro de Jueces. ¿Sí? Libro de Jueces. Una de las representaciones históricas más, digamos, llamémosle, interesantes del Antiguo Testamento. ¿No? Te diría una historia cinematográfica, ¿no? Yo he visto la película, no sé si algunos de los hermanos la han visto, películas de Sansón y Dalila, ¿no? Pero ¿quiénes eran realmente, para entrar un poquito, Sansón y Dalila? ¿No? Para echar un vistazo al hombre, ese hombre defectuoso, pero guiado por Dios, y la mujer que le robó de alguna manera el corazón y ayudó a terminar con su vida, a acabar con la vida de Sansón. ¿Quién fue Sansón? Sansón era, decía Sergio, un juez israelita que tenía una fuerza sobrenatural y que guió y luchó por el pueblo de Israel durante 20 años, durante una época de muchos conflictos con los filisteos. La historia del origen de Sansón se cuenta en Jueces, a partir de Jueces 13. Sansón, al igual que el profeta Samuel, que vendría algunos años después, la madre de Sansón era estéril y no podía concebir. Pero dice la palabra de Dios que un ángel se apareció y le dijo que daría a luz un hijo, y que ese hijo, después de dar a luz, sería un nazareo. O sea, nazareo es un dedicado al Señor. Y le dio una serie de prescripciones que no debía beber vino, ni bebidas fermentadas, ni comer alimentos inmundos. Es decir, que Sansón era un nazareo, los nazareos eran israelitas que voluntariamente hacían un voto de entregarse al Señor, al servicio del Señor. Y cuando Sansón hizo su voto de convertirse en nazareo, se comprometió también a cumplir ciertas reglas. ¿Sí? Varias reglas que están enumeradas, que debían cumplir los que se consagraban a Dios en Números, capítulo 6. Si leemos después del 3 al 7, ahí incluía una serie de cosas: no comer ni beber nada fermentado que provenga de la vid, o sea, incluido las semillas, pieles. Pero básicamente había 2 cositas: abstenerse del alcohol y que no deberían cortarse el cabello. Entre esos requisitos, no deberían cortarse el cabello. Entonces el ángel le dijo a la madre que Sansón era un niño, será nazareo a Dios desde su nacimiento, dice la palabra, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esto está en Jueces 13:5, que esa era la misión. Y de hecho que esto fue así. Sansón fue bendecido por el Señor y lleno del Espíritu Santo, lo que le permitió hacer cosas asombrosas y cumplir su plan, el plan que Dios le había
establecido. Y bueno, su fuerza es muy ilustrativo, que la fuerza que, yo tengo anotada la cita acá, en Jueces 14:6, destrozó a un león con sus propias manos, lo descuartizó, con una quijada de un asno, mató a miles de filisteos. O sea que estuvo liberando entonces al pueblo de Israel durante 20 años de esas manos. Pero quizás más bien era conocido también por su fortaleza, pero también era conocido, digamos, la parte oscura o débil, cuando se trataba de sus gustos por las mujeres. En consecuencia, es un personaje bíblico más conocido tanto por su fuerza y sus hazañas, como por sus debilidades, errores y fracasos. Entonces, podemos comprender entonces que el cabello largo de Sansón no era otra cosa que una señal externa de que su vida estaba consagrada a Dios, apartada a Dios. Pero en realidad no era su cabello largo la razón de su fuerza, de su poder, sino la presencia y el respaldo de Dios que había en él. No fue algo especial en Sansón, o sus cualidades, lo que le dio la fuerza. Por supuesto que el poder de Dios, el poder del Altísimo, de nuestro Señor, el que obraba en él y que le daba esa verdadera fortaleza, que permitió grandes hazañas, como también la de descuartizar el león, de arrancar las puertas de una ciudad cuando quisieron atraparlo. Eso está en Jueces 16, 2, 3. Las puertas en esa ciudad eran inmensas, nada que ver a considerar las puertas de ahora, ¿no? Como podemos ver, Sansón era un hombre extremadamente fuerte. Parecía que nada lo podía vencer, debido a su gran fortaleza física. Pero lastimosamente el problema de Sansón era su debilidad moral, y eso lo llevó a cometer grandes errores en su vida, que al final lo llevaron al fracaso y a la muerte. ¿Qué pasó? En un día, Sansón conoció a Dalila y se enamoró. Allí, ¿quién era Dalila? Como para entrar un poquito en el contexto de ello, ¿no? La Biblia nos dice que Dalila era una mujer que vivía en el valle de Soré. ¿Sí? Algunos consideran que era filisteo, pero no, la Biblia no dice si era de los filisteos. Lo que sí, la Biblia es clara en que los gobernantes filisteos le ofrecieron a Dalila una gran cantidad de plata, suficiente para hacerla extremadamente rica, siempre y cuando ella podía descubrir el secreto de la gran fuerza de Sansón para poder vencerlo y para poder someterlo. Jueces 16:5. Y Dalila haría todo lo posible para conocer cuál era el secreto de Sansón. En lugar de que cuando una mujer se le pone algo en ceja, y Dalila cumplió haciendo todo lo posible para que Sansón le revelara el secreto. Pero ya Sansón ya estaba, como había sido engañado por otra mujer que también amaba, también con consecuencias desastrosas, y estaba medio reacio a no dejar que sucediera de nuevo con Dalila. Pero sin embargo, las escrituras nos dicen que Dalila fue persistente, implacable, le hizo a Sansón una guerra emocional, o sea, le picó los sesos. Y ella, como dice la palabra de Dios en Jueces 16:15, decía cosas como: yo te amo, vos me dices que me amas, pero cuando tu corazón no está conmigo, me has engañado 3 veces, porque
En realidad le mintió 3 veces Sansón de decirle que dónde radicaba el poder, y eran mentiras. Y bueno, cuando venían los soldados a arrestarlo, él escapaba porque tenía toda su fuerza. Día tras día, entonces, la súplica de Dalila y las molestias que le hacía continuaban y continuaban. Hasta que, bueno, un buen día, Sansón finalmente se dio por vencido y le contó a Dalila cuál era el secreto de su fuerza. Y él le dijo: nunca en mi cabeza me corté el cabello, me corté el pelo, porque soy un nazareo de Dios desde el vientre de mi madre, y si fuere rapado, la fuerza se apartaría de mí, y me debilitaré y seré como cualquier hombre normal. Si esperamos que Dalila realmente amaba a Sansón y se guardaría esta información, estamos totalmente equivocados. Dalila fue urgente, se los dijo a los gobernantes filisteos, y luego hizo que los sirvientes lo afeitaran. Él tenía 7 trenzas, así dice la palabra de Dios, en Jueces 16, 17. Y luego hizo que los sirvientes, bueno, le cortaron el pelo mientras Sansón dormía. Y debido a su traición, digamos, los filisteos pudieron de alguna manera someterle y le sacaron los ojos, quitaron los ojos a Sansón y lo encarcelaron. Después de 20 años de haber luchado fielmente por el pueblo de Israel. En realidad, cuando le cortaron el cabello a Sansón, se violaron las condiciones del voto por el cual el poder de Dios obviamente lo abandonó. Mientras no se cortara el cabello, era un nazareo y estaba facultado con su super fuerza por gracia de Dios Todopoderoso. Pero al cortarse el cabello no era nazareo, era simplemente un hombre normal, y los filisteos se aprovecharon vilmente de él, como decía, sacándole los ojos, encarcelándolo. Y en realidad, ¿qué significa esta historia, la historia de Sansón y Dalila para nosotros hoy? Y tiene algunos mensajitos clave, digamos, diría yo, que podemos reflexionar en nuestra propia vida para evitar de alguna manera cometer los mismos errores que él cometió y que también de alguna manera nos pueden llevar al fracaso y hasta inclusive la muerte. Como primera reflexión, él no se mantuvo o no manifestaba mantenerse firme ante la presión de las personas. Ante la presión de las personas. Sansón podía soportar el ataque de un león, podía soportar en sus hombros el peso de puertas de una ciudad, pero no podía soportar que alguien lo presionara para hacer algo que realmente él no quería. La presión de las mujeres lo llevaron a abrir su corazón, es decir, lo volvieron algo vulnerable. Y en realidad, de volvernos vulnerables, esa es la estrategia que de alguna manera el enemigo utiliza en nuestras vidas para poder atacarnos, volvernos vulnerables. Por eso la palabra de Dios nos da unos consejos importantes para que no seamos vulnerables y que no demos lugar para que el enemigo de alguna manera destruya nuestra vida. En Proverbio 4:23 dice la palabra: guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Otro consejo:
en Mateo 5:37. Mas sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Otra de las reflexiones que podemos hacer es que Sansón manifestaba en buscar el placer a pesar de las consecuencias que pudiera sufrir. Buscaba el placer antes de pensar las consecuencias drásticas que podría sufrir. Sansón vio a una mujer ramera en una ciudad de sus enemigos y tuvo relaciones con ella, porque Sansón estaba tan confiado en su fortaleza física, tan seguro de que nadie podía hacerle nada en contra suyo, que actuaba de esa manera imprudente, solo dejándose llevar por sus deseos, llamémosle carnales. ¿Y cuántos cristianos, de alguna manera, vivimos de la misma forma que Sansón? Que somos capaces de hacer cualquier cosa para satisfacer los deseos de nuestra carne, aunque al hacer eso pudiéramos salir de alguna manera afectados nosotros mismos y quizás muchas veces nuestra familia, aunque estemos poniendo en riesgo nuestra propia vida o nuestro ministerio o nuestro testimonio como hijo de Dios. Sansón hacía lo que hacía porque estaba confiado de su fuerza, que no lo podía ser atrapado. Y nosotros a veces cometemos también como cristianos el error de confiarnos mucho de la gracia de Dios, de su misericordia, de su perdón, de su bondad. Y muchas veces convertimos en libertinaje, pero en realidad no debe ser así. Quizás como Sansón podemos salir bien librados de las consecuencias terrenales o materiales. Quizás podemos ser astutos para hacer algo malo, pero tenemos que tener muy claro que en nuestra vida, como dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado por nosotros. Dios no puede ser burlado. Sansón se manifestaba ser necio para volver a confiar en las personas equivocadas. Él confiaba siempre en las personas que no debería confiar. Sansón sabía que los filisteos querían matarlo, querían destruirlo. Sansón sabía que los filisteos eran enemigos de él, pero seguía empecinado en amar a mujeres filisteas. Hay una frase que dice: una persona inteligente es aquella que sabe a dónde quiere ir. A dónde quiere ir. Pero más inteligente aún es aquella que sabe a dónde ya no tiene que ir, no tiene que volver. Dalila le reclamaba a Sansón que su corazón no estaba con ella. Siempre reclamaba eso, pero en realidad era el corazón de ella que no estaba con Sansón. Pues ella quería de alguna manera entregarlo, ella solo tenía una motivación material, una motivación económica. Y bueno, muchísimos, lamentablemente, cristianos, tanto mujeres como hombres, están sufriendo a causa de esa debilidad, de entregar el corazón a personas que no los aman, a esa debilidad de volver a donde les han dañado, y lógicamente les seguirán dañando. Les seguirán dañando. Pero también en la vida de Sansón podemos ver la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, dándonos siempre una nueva oportunidad. Porque mientras Sansón estaba en prisión, su cabello comenzó a crecer. Un día los filisteos lo sacaron de la cárcel para burlarse públicamente de él. Miles de personas asistieron al templo donde los filisteos estaban
sacrificando a sus dioses falsos, celebrando de distintas maneras. Allí Sansón se volvió al Señor, oró para que Dios le diera fuerzas una vez más, para poder vengarse del mal que le habían hecho. Y el Señor, Dios, hizo exactamente eso. Restauró la fuerza de Sansón. Y una demostración de su poder, Sansón empujó los 2 pilares del templo y el templo se derrumbó, matándolo obviamente a él y a miles de filisteos. Mucho más de lo que él había matado o había podido derrotar en los 20 años que estuvo liderando el pueblo. En ese día mató a más filisteos. La Biblia no dice nada de Dalila. Se supone, supongo, que murió junto con todos los demás en el templo. El cuerpo de Sansón, dice la palabra de Dios, fue reclamado por sus parientes y fue enterrado en una tumba de su padre. Así termina la. Aunque Sansón sufrió difíciles consecuencias por sus errores, nuestro Dios misericordioso no lo abandonó. Y también a nosotros podemos tener esa confianza que, aunque hayamos cometido grandes errores en nuestra vida y quizás sufriendo las consecuencias, quizás estemos sufriendo las consecuencias de esos errores, Dios está con nosotros y Él no nos abandona. Sansón le dijo a Dios: fortaléceme solamente esta vez, es decir, una vez más. A pesar de las condiciones en las que estaba Sansón, ciego, sin su larga cabellera, encadenado, el Señor le fortaleció una vez más. Por eso nosotros tenemos que pedir a Dios en nuestra vida, una vez más, así como Sansón, una oportunidad más como Sansón, así nos dará nuestro Señor, nos dará la victoria. Tenemos que tener entonces claro en qué consiste la fortaleza, de acuerdo a la palabra de Dios, en Proverbio 16:32. El que puede señorearse de sí mismo, el que puede controlarse a sí mismo, ese es fuerte. Y lamentablemente Sansón descuidó su verdadera fuerza, o sea, su consagración a Dios. La palabra nazareo significaba apartado, el consagrado, ¿sí? Y sin duda, bueno, es un término de consagración, de consagrado, nos hace también reflexionar qué tan, de alguna manera, consagrados estamos a nuestro Dios en un mundo como el de hoy, en el cual vivimos. Sansón no había olvidado su propósito de vida, que era salvar a los israelitas, de los filisteos. Dios había expresado ya la razón del ser de Sansón, ¿sí? Sin embargo, él, con el paso de los años, siempre se acercaba a las mujeres del pueblo, que eran enemigos. Cuando preparaba este tema y leía de la historia de Sansón, me hizo acordar un episodio, un testimonio que daré de mi vida, un momento difícil que atravesamos con Isabel, mi esposa, en el año 2000, en el cual el país vivió una crisis muy difícil. Quizás también por confiar en personas alejadas de Dios, realizamos unas fuertes inversiones, entregamos todo. Y más, eso es confiar en mi propia fuerza, en mi propia capacidad, de no pensar que gente, si yo era contador, cómo me iban a estafar. Y sin embargo, sí, lamentablemente fuimos traicionados por esas personas, aún sabiendo de que no eran de Dios y que
pero como decía, por confiar en uno, en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades, como Sansón, que comete esos errores. El pecado es, en definitiva, es confiar en sí mismo. Es interesante que Pablo le dijo a Timoteo, son estas palabras: ten cuidado de ti mismo. ¿Y cuántas veces Sansón dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé? Y no fue así en la última. Pablo dijo Pablo por el Espíritu Santo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Siempre debemos depender de Dios. Seguramente en la cárcel y ciego, Sansón reflexionó mucho. Y inclusive en la carta de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, cuando habla de los héroes de la fe, es nombrado Sansón como un héroe más de la fe. Habla de Abraham, de Gedeón y de Sansón. En mis testimonios yo también reflexioné mucho porque de lo que había sucedido. Era una situación muy, muy compleja, muy difícil en esos momentos. Económicamente estábamos mal, solo alcanzaba para pagar la hipoteca de la casa y bueno, había que subsistir de alguna manera. Había nacido mi tercer hijo, Franco, que gracias a Dios hoy es papá, me hizo abuelo, que tiene 23 años. Pero nunca es tarde para volver a Dios. Nunca es tarde para volver a Dios y ser mujeres y hombres conforme a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere. ¿Sí? Gracias a Dios, Dios nos prosperó económicamente, Dios le dio un trabajo mucho más importante a Isabel. Yo pude recuperar clientes porque ya había dejado los clientes como contador en pos de ese emprendimiento. Y bueno, y siempre el Señor tuvo de nuestro lado, saliendo y prosperándonos y dándonos una nueva oportunidad. Como reflexión final, saber que somos un plan de Dios, llamado para vencer. No podemos dejar de olvidar eso. Pero es necesario que debemos perseverar, debemos permanecer fieles y que Dios permita que Él sea glorificado, que Dios sea glorificado. Tener en cuenta esto, que Él ha prometido darnos con la tentación juntamente la salida. Y ha prometido estar con nosotros. Y Él nos va a ayudar a vencer. Solo requiere de nosotros un corazón que tengamos dispuesto para hacer realmente su voluntad, para querer hacer su voluntad. O sea, recordar, hermanos, que realmente somos un propósito de Dios. Esta es una historia de Sansón y Dalila, pero cada uno de nosotros, como cristianos, como creyentes, tenemos nuestra historia de fe, con esos altibajos, con dificultades, con obstáculos, pero siempre confiando en Dios, ¿sí? Que nuestra historia de vida siempre va a ser una historia con un final feliz. ¿Sí? Me acuerdo a mi madre que decía en las películas, el muchachito nunca muere en las películas, y no le gustaba, porque siempre el final era que el muchachito se salvaba, ¿no? Bueno, estar con Dios es algo más o menos parecido, es tener un final feliz. Bueno, hermanos, espero que haya sido interesante la reflexión de esta historia de vida de Sansón y Dalila. A mí me gustó mucho, bueno, y me hizo recordar esos momentos difíciles y duros que
atravesamos en el 2000, aquí hace ya 23 años, ¿no? Amén. Amén. Tenés el micrófono apagado, Yuri. Ahí ahora. ¿Me escucha ahora? Perfecto. Sí. Ah, bueno. Yo decía, me encanta. Me encanta. Es una novela, por eso te encanta. Es una historia de amor, es una historia de vida. Yo creo que cada uno de nosotros podemos vernos reflejados, tanto en Sansón como en Dalila, ¿no? Porque ahí vemos la condición del hombre, cómo Dios ha creado al hombre con un montón de cosas que son buenas y con un montón de cosas que en realidad no son buenas. Y con un montón de cosas que no tendrían que superar al hombre, sino más bien que tratar de mantener todo lo que Dios le dio y agradecer lo que Dios le dio. Pero digo, a mí me gustó porque me encanta ver cómo la actitud de las personas, cómo somos. Porque yo creo que cada uno de nosotros puede haberse sentido reflejado en alguna de las actitudes de Sansón o en alguna de las actitudes de Dalila. Todos nosotros cuando nacemos, yo creo que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que Dios tiene también una historia que nosotros tenemos que desarrollar. Él nos da todo el poder, toda la fuerza, como se la dio a Sansón en el cabello. Nos da todas las armas necesarias para que nosotros desarrollemos nuestra vida según y conforme el amor con el que Él nos ha creado y lo que Él espera y lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Nosotros somos sus hijos. Cuando a nosotros nos hace un hijo, nos nace un hijo, ¿qué es lo que nosotros pretendemos de ese hijo? Que ese hijo sea bueno, que ese hijo sea magnífico, que sea hermoso, que tenga todas las cualidades, todos los talentos, y de los cuales nosotros nos sentimos orgullosos como padres de tener ese hijo que Dios nos dio. Pero ¿qué pasa? Ese hijo o esa hija son seres humanos. Y al ser seres humanos sabemos muy bien que tenemos un poquito de cada cosa. Dios nos ha dado lo mejor, pero también la elección de nuestras actitudes, de nuestros actos, depende de cada uno de nosotros. Nosotros hacemos la elección. Nosotros decimos esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta. Yo puedo sentirme como se sintió Sansón, demasiado vanidoso, porque también había ahí una gran vanidad, un gran orgullo y una gran, digamos, potenciaba ese don de la fuerza extraordinaria que le había dado Dios con sus actitudes. Y eso es lo que Dios no quiere de cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere es que usemos todo lo que Él nos ha dado, pero de una manera equilibrada y también de una manera humilde y muy agradecidos, reconociendo siempre lo que Dios nos dio. Porque a veces también existen en las personas excesos de humildad y reconocen que, por ejemplo, hacen cosas muy buenas, supongamos que tienen un corazón muy noble, o que están muy predispuestos al arte, que cantan muy bien, que recitan muy bien, que pueden escribir muy bien. Y entonces ahí es donde entra la vanidad. Y entonces toda esa obra de Dios es como que se desarma, porque simplemente es como para sentirse bien la persona misma, llenarse de orgullo,
y también para que los demás vean de que es una especie de ser superior a los demás, porque tiene ciertas cosas que Dios le dio. Pero la cuestión es que no todas las personas tenemos cosas que Dios nos dio. Todas las personas tenemos cosas buenas y todas las cosas tenemos cosas que no son tan buenas. Ahora lo importante, aquello creo que es el discernimiento que cada uno de nosotros debe tener, ¿no? Primero hacer esta acción de gracias y el reconocimiento, porque no se trata de un exceso de humildad, de decir, no, yo no puedo, yo no. No, porque eso es una tontera. Hay que reconocer las cosas buenas que Dios nos dio y hay que agradecer y hay que ponerlas en práctica, pero en beneficio y en bien de los demás, y no para nuestro propio orgullo o nuestra propia vanidad. Y especialmente si hay una promesa de por medio, especialmente si hay, en este caso, algo que Dios tenía un plan preparado para Sansón. Y él destruye ese plan con su propia vanidad. Es como que despoja el plan de Dios, lo desecha, que era el que tenía que luchar con los filisteos, vencer y todo lo demás, pero él usa su propia fuerza como para un bien, digamos, personal, y eso no es bueno. Y en el caso de Dalila, bueno, no tiene, yo estoy tratando de ver, digamos, todas las cualidades y los defectos que tenían Dalila y Sansón, que en definitiva son las cualidades y los defectos que tenemos todos los hombres del mundo, porque las mujeres también. Es decir, las mujeres somos bastante curiosas y tenemos que reconocer que somos curiosas y queremos descubrir ciertos secretos que tienen, supongamos, los hombres, ¿no? Especialmente cuando, digamos, vamos a hacer una suposición estúpida, pero que quizás pueda valer. Digamos, estamos caminando por la calle con nuestro novio, con nuestro esposo, con nuestro amigo, ¿cómo se dice? Amigobio. Y quizás es muy buen mozo, es muy bien plantado la persona que llevamos al lado. Y entonces somos nosotros los que nos sentimos vanidosas, orgullosas. Yo soy la persona, soy la dueña de esta persona que tiene tanto valor, que atrae tanto a otras mujeres. Ahí entra la vanidad de la mujer. Bueno, y es un poco también lo que le pasó a Dalila. Y entre todas estas cosas, que son buenas, que son malas, que qué sé yo, está algo que es muy, pero muy reprochable, que es lo peor que puede haber, y que es la traición. Porque si Dalila hubiera amado realmente con un amor verdadero, ahí está también, ¿no? Que hay distintas clases de amores. A veces nosotros decimos amar a nuestros esposos, a nuestros novios, a nuestros amigos con un amor sincero, con un amor íntegro, profundo. Pero sin embargo, si se nos presenta una oportunidad o tenemos la posibilidad de hacer algo de un daño, es muy posible que nuestra debilidad nos gane y lo hagamos. Como en el caso de Dalila. Si Dalila hubiera amado verdaderamente y hubiera aceptado todo este don precioso que Dios le dio a Sansón y hubiera admirado ese don, jamás lo hubiera traicionado. Y si lo hubiera amado verdaderamente, y sin embargo, lo traiciona. ¿Y cuántas cosas como estas nos suceden si nos ponemos a pensar de manera personal a cada uno de nosotros, si no estamos bien enfocados en nuestra fe, si no tenemos un verdadero amor, una verdadera fe y un verdadero respeto y enaltecimiento y todo lo que merece nuestro Dios? No cometeríamos traiciones. Yo veo esa parte y me pongo a pensar, ¿no? De que en realidad no dista mucho es la condición humana,
es la condición humana. No dista mucho de lo que piensan las mujeres y de lo que piensan los hombres. Sabemos que Sansón llega un momento que se olvida de su promesa, que deja en realidad de lado aquella misión que él tenía para que todos puedan mostrar, todos puedan ver y todos puedan admirar la fuerza de este hombre que era verdaderamente invencible. Sin embargo, es como todos los hombres. Fíjense que los hombres muchas veces, nosotros creemos que los hombres son siempre, digamos, mucho más fuertes. No digamos que son más fieles que las mujeres. Generalmente yo creo que la mujer es más fiel que el hombre. Pero que el hombre, digamos, puede llegar a ser como más firme en sus promesas que la mujer. Y sin embargo, acá vemos de que no, de que, por ejemplo, Sansón dejó de lado la promesa que tenía de por medio, la misión que tenía de por medio, y vemos como Dalila no tiene ese verdadero amor, esa verdadera admiración que demostraba durante su convivencia con él, y lo traiciona. Bueno, yo los voy a dejar ahí porque si no voy a seguir contando toda la historia, pero eso es lo que yo quería rescatar un poco, la similitud, ¿no? Digamos, Sansón y Dalila vivieron ¿cuánto? Los primeros tiempos de la humanidad. Y se ve que el hombre y la mujer, que el ser humano, su mentalidad no cambió. Porque hoy podemos ver las mismas cosas, las mismas traiciones, las mismas vanidades, el mismo orgullo, podemos ver todo ese tipo de cosas. Y sin embargo, quiere decir que no hemos crecido, que el hombre y la mujer seguimos siendo lo mismo. Es decir, no nos esforzamos por crecer espiritualmente, por agradar a nuestro Dios, por ser buenas mujeres, buenas esposas, buenas representantes del género femenino, y al hombre le pasa exactamente lo mismo, muchas veces con su machismo exacerbado, con su fuerza y su poder, que todo el mundo lo admiren, que en definitiva son muy débiles en el fondo. Los que más fuertes parecen ser son realmente débiles, y ya vemos de que Sansón tenía también su punto de debilidad, que era precisamente su cabello. Bueno, no voy a hablar más para que hablen ustedes, porque si no, voy a seguir hablando yo. No Bueno, sé, mientras... vale. Bueno, sí. Interesante la historia de Sansón y Dalila. No está lejos de la realidad nuestra, como decías vos, Julie, como dice Raúl. Y yo pensaba que, bueno, que es un poco lo que nos pasa a todos. O sea, de Sansón de tener toda la gracia del Señor, cuando se alejó, digamos, de pasar a ser de tener el ministerio de juez y libertador, lo cambió por el amor ficticio de la Dalila, ¿no? Que un poco creo que nos pasa todo eso de cuando nos alejamos del Señor y creemos que nosotros con nuestras propias fuerzas podemos abarcar, podemos gestionar, podemos hacer todo sin la presencia de Dios. Creo que bueno, que eso nos pasa, creo que nos pasa todo lo que le pasó a Sansón, esto de que bueno, nos alejamos del Señor y tenemos todas estas dificultades, ¿no? O sea, pecamos, criticamos y bueno, todos los pecados que podamos tener, las debilidades que tiene todo ser humano en lo que va de toda la historia, y ahora en este momento de la humanidad donde estamos viviendo tanta violencia, tanta oscuridad. Que creo que eso nos pasa por alejarnos del Señor. Acá me gustó una palabra que encontré en Jeremías 17:7. Bendito quien confía en el Señor y busca en Él su apoyo. Será un árbol plantado junto al agua, arraigado junto a la corriente. Cuando llegue el calor, no temerá, su follaje seguirá verde. En años de sequía no se asusta, no deja de dar frutos. Es palabra del Señor. Te alabamos, Señor.
Hablando un poco también del testimonio que había contado Raúl, que creo que a todos nos ha pasado vivir alguna experiencia de confiar en el hombre. Creo que nosotros tenemos que confiar en Dios, que Dios nos pone las personas indicadas, ya sea en amistades, en un negocio, en todo, hay que pedirle al Señor la respuesta, que Él siempre va a tener una respuesta para cada uno de nosotros. En lo que sea, en el matrimonio, con algún hijo, en los negocios, hay que orar y pedirle al Señor que Él nos dé la respuesta, que seguro que va a ser lo más certero para cada uno de nosotros. Amén, amén. Muy lindo lo que dijiste. Bueno, hermosa la prédica, Raúl, ex Sansón. Así es. Y ya nos hemos dado cuenta las dos Dalilas que tenemos acá. Nos vamos a cuidar. Criticaron el género masculino. Yo me acuerdo de todo lo que dijeron. No le creen a este Sansón. Yo no creo eso de que el hombre es más fiel o la mujer es más fiel. Yo creo que todos tenemos un poco de todos. Y bueno, eso. Claramente. Bueno, la primera cosa es que le queremos agradecer a Rubén Vallejo, que nos ha escrito en los comentarios, lo fuimos mostrando. Él parece ser que ha tenido familiarmente una experiencia parecida a al testimonio que contó Raúl, de algún emprendimiento que quedaron con alguna dificultad, pero bueno, la conclusión del testimonio es que Dios no los desampara nunca, en igualdad de, digamos, final feliz como lo de Raúl. Así que gracias, Rubén, por compartirlo. Y también aclara, Rubén, que él no podía ser nunca Sansón. Quien no conoce a Rubén, yo le aclaro, pelado totalmente. Bueno, yo no voy a hacer algo cortito, porque digamos, mis hermanos ya hicieron los paralelismos con la vida actual y los desafíos que tenemos como humanidad, que la verdad que son constantes a lo largo del tiempo, y por eso es que la palabra de Dios también, con tanta antigüedad que tiene, sigue perfectamente vigente, ¿no? Todas las palabras de sabiduría, todos los consejos del Antiguo Testamento parecen hechos para todas las épocas. Son hechos para todas las épocas, digamos. Tienen aplicación hasta el día de hoy. Yo digo, cuando el Señor, capaz que en el Antiguo Testamento había personas elegidas y no se tenía plena conciencia de que somos todos elegidos para Dios y que todos tenemos un don, una misión y una historia, como decía Julie, que desarrolla. Capaz que después, con la venida de Jesús, comenzamos a tener conciencia de que Jesús, al morir por cada uno de nosotros personalmente, nos da un valor de hijos únicos, irrepetibles. Entonces, en aquella época, Sansón era un ungido distinto al resto, por sobre el resto, porque tenía el título de juez, ¿no? Y toda esa función. Ahora, más allá de que antes era un Sansón y hoy todos podemos ser Sansón, yo creo que una cosa para rescatar es que el Señor nos da una misión. Y solo dentro de esa misión es que nosotros nos vamos a desarrollar plenamente. Pero no por capricho de Dios y porque es complicado y no quiere que nos vayamos. Es que Él nos dio una misión acorde a nuestra existencia, a nuestra personalidad, a nuestra fortaleza, a todos los dones que nos dio. Entonces, cuando nosotros no actuamos dentro de ese rol que tenemos en la historia de la humanidad, es donde nos comienza a patinar el embrague, si quiere, para hacer una alegoría mecánica. Comenzamos a girar en falso porque no estamos haciendo lo que Dios nos preparó. Y mucho más, digamos, al público que sigue, lo digo para el público que sigue este programa y Radio Carisma, que somos todos creyentes y que queremos crecer en el conocimiento de la fe y de Cristo, ¿no? Nosotros que tenemos plena conciencia que por gracia de Dios tuvimos un encuentro personal con Cristo y que nos ha renovado y que nos ha dado la conciencia de todas las gracias que nos da a toda la humanidad. Bueno, nosotros también tenemos esa convicción de que solo el camino de Dios nos llega a desarrollarnos con plenitud. Y Dios, en ese punto, cuando nosotros fallamos, como falló Sansón, cuando nosotros creímos que los dones que nos dio eran nuestros, cuando nosotros empezamos a ocupar el lugar de Dios diciendo, bueno, yo mirá dónde llegué, yo mirá lo que logré, que nos termina pasando, ¿no? Porque cuando tenés un don, como tenía Sansón, se termina acostumbrando y haciéndose propietario de ese don. Y él era un ungido, un consagrado, alguien enviado por Dios para cumplir una misión. Cuando se fue de la misión, le pasó lo que pasó. Ni Dios lo desamparó ni nada. Es fruto de las decisiones que él tomó. Ahora bien,
Dios siempre nos da una segunda oportunidad, y lo hice demasiado largo, les pido perdón, pero este mensaje quería llegar. Dios siempre nos da una segunda oportunidad, o más, o tercera o cuarta. Y así como Sansón, después de, supongo yo, reflexionar en su encierro, sin sus ojos, y haber pasado tiempo sometido a él, que era una persona libre y como es autónoma y fuerte, después de pasar tiempo preso, en donde todas las vulnerabilidades del ser humano se nos aparecen, creo que volvió a encontrar a Dios, como nosotros volvemos a encontrar a Dios cuando nos cortamos el pelo por nuestros pecados, porque nos creemos dueños de lo que nos pasa, porque dejamos de confiar en Dios, por lo que fuere, porque nos distraemos. Ahora Dios nos espera y nos da una segunda oportunidad. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿Dios en su infinita misericordia nos va a perdonar y nos va a acoger en su reino si nosotros vamos a Él con propósito de enmienda y con verdadero arrepentimiento, ¿no? Y seguramente Sansón estará hoy disfrutando de la gloria eterna. Ahora, qué grande hubiera sido la historia sagrada si Sansón no le hubiera pasado eso. Cuánto más hubiera podido cuidar al pueblo de Dios si él no hubiera hecho lo que hizo. Entonces, esa pregunta también vale para nosotros, para no abusar de la misericordia de Dios. Cuánto más podríamos haber contribuido a que otra persona conozca a Dios si yo no hubiera perdido tiempo en mi vida una vez que conocí al Señor, poniendo mi expectativa en otro lado. Hay una canción muy linda que es evangélica, pero realmente voy a cantar una estrofita nomás que revela esa condición de debilidad y revela esa condición que dentro de esa debilidad la constante presencia de Jesús que como este es un encuentro con el amado, el constante encuentro, la salida del encuentro que el amado nos hace para nosotros, haciéndonos volver a crecer el pelo, haciéndonos volver a cumplir la misión. Dice, se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Seguro debe haber estado en ese momento con Sansón en prisión, ¿no? Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Y yo creo que esa historia es la que nos pasa a todos. A pesar de saber que nos vamos a ir corriendo tras un amor, nos vamos a ir corriendo tras un prestigio, tras un dinero, tras una posición, incluso dentro de la iglesia misma, yo creo que el Señor no es que castigó a Sansón, dejó que él tomara sus decisiones y cuando Sansón estuvo preparado, le volvió a restaurar el don que le había dado originalmente, porque, como dice la canción, a pesar de conocernos tal cual somos, se quedó, porque nos creó así y espera que nosotros tengamos esa plenitud para la cual hemos sido creados. Bueno, queridos hermanos, sí, estamos en un tiempo desfasado del programa, pero no sé si Yuli, querés cerrar o... Mira, a mí me parece que, de que en definitiva con esto Dios, desde antes ya de la venida de su Hijo Jesucristo, nos está mostrando, está derramando ya y mostrándonos su gran misericordia. Y mostrándonos que en definitiva todos somos pródigos durante nuestra vida. En ese tiempo todavía Jesucristo no había venido. Y ya Dios tenía preparado la misión para todos esos hombres del Antiguo Testamento. Una misión que iba a ser como la base, ¿no?, para lo que sucediera en este otro nuevo tiempo donde se nos relata ya la venida de Jesucristo. Y si uno, por ejemplo, se pone a pensar en cada situación que vive el hombre, vamos a decir el hombre moderno, el hombre de hoy, y las situaciones que vivieron los hombres de antes, son exactamente las mismas. Son exactamente las mismas porque
está de por medio algo que Dios no nos ha privado nunca y que es lo que nos ha dado junto con todos los dones y con todas las gracias, y es la libertad. Es la libertad. Él nunca nos ha digamos, presionado para que hiciéramos lo que Él quería de nosotros. Él nos ha mostrado sus deseos, Él nos ha dado la oportunidad de tener una vida bella, una vida hermosa, una vida próspera. Nos ha dado la posibilidad de ser muy felices, pero todas esas cosas solamente las vamos a conseguir y las puede conseguir el hombre que llega a ser justo, el hombre que conoce, que empieza a conocer y a practicar la justicia, y el hombre que conoce a Dios y empieza a reconocer el inmenso poder de eternidad que tiene Dios, y empieza a reconocer que tiene un corazón que está capacitado para amar, para servir, para ser fiel, pero que también tiene un corazón que muchas veces como que se desarma y en lugar de poder edificar, desarma todo, derrumba todo, ¿no? Lo que ya quizás está edificado o lo que Dios quiere edificar o lo que Dios nos presenta para que nosotros podamos construir y edificar. Y la capacidad, el don, la capacidad nos la da a todos. Y Él nos lo muestra desde el primer momento y desde el primer tiempo de la creación. Nos ha llenado de dones, nos ha llenado de gracias, nos ha llenado de capacidades, nos ha llenado de amor y de cosas que podríamos haber hecho grandes y maravillosas cosas, como algunos lograron hacerlos y lograron vencer. Y lo más importante de todo esto es que aquí lo que nos quiere mostrar es que su misericordia no se termina nunca jamás. Es que su perdón está siempre dispuesto para todos, pero que cada uno también tiene su castigo que no proviene de Él, sino que proviene de nuestras propias faltas, de nuestras propias equivocaciones, del camino errado que nosotros tomamos. Él nos ha regalado un camino recto, un camino bueno, nos ha dado todo y nosotros hicimos todo lo contrario. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Dios o nosotros? Somos nosotros. Y eso ocurre desde el primer instante de la creación. Y uno tiene que, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué querrá decirnos con esto Dios? Que a todos nos ha dado todas las posibilidades y que depende nada más y nada menos que de la fe que podamos tener nosotros, del amor que podamos albergar y cosechar en nuestras vidas, del amor que podamos dar, el amor que podamos recibir, y de lo que nosotros decidamos. Lo que nosotros decidimos, Él como Dios lo acepta. Y eso es increíble, es grande y es muy fuerte. Y en cada cosa que nosotros leemos de la palabra de Dios, en cada versículo, en cada historia, Él nos está mostrando exactamente las mismas cosas. De maneras distintas, pero nos está mostrando cuál es la condición del hombre, cómo y por qué ha creado al hombre, cuál es la finalidad con la que lo ha creado al hombre y qué es lo que el hombre determina para sí mismo. Su propia felicidad o su propio fracaso y su propia infelicidad, teniendo todas las posibilidades que Dios nos da. Y es lo que tiene que ver con la aceptación o con la negación, con la libertad o con el encierro, el ostracismo, la cárcel, con la felicidad, el gozo, la alegría, o con la destrucción, la enfermedad y la infelicidad. Son todas esas cosas que están desde un principio y que yo creo que seguirán estando hasta el final de todos los tiempos. Dios no hace más que darnos cosas.
no hace más que ponernos sobre la mesa, sobre nuestras manos, sobre nuestras vidas, toda la potencia infinita de amor y de misericordia que Él tiene y que nosotros no podemos abarcar. Pero nosotros, en vez de tomar la mayor cantidad posible de esa potencia de misericordia y amor que Dios nos da, es como que tomamos de a poquito. Nos conformamos con muy poquito. Y además también eso poquito que tomamos a veces lo desechamos. Y ahí es cuando nos autodestruimos. Y sin embargo, al final de todos terminamos siendo pródigos por el perdón que Él siempre está dispuesto a darnos. Bueno, un poco así como para hacer un pequeño cierre, si alguien todavía tiene algo para decir sobre esta historia tan linda. Sí, ya estamos en hora. No, lo último para decir es que, nada, ahí que por lo que pasó con Sansón y Dalila, hay que tener cuidado con quién se casa uno y a quién les revela los secretos preciosos que tiene, nada más, como moraleja. Hay que tener Y cuidado. bueno, vamos cerrando, Juli, ya estamos en hora. Para algún compañero, para algún hermano que esté mirando el programa, le podríamos aconsejar que busque del Señor la respuesta. Seguro que le va a mandar la persona indicada. Sí. Así es. Y que siga el camino trazado por Dios. Porque cada uno de nosotros sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Porque Él nos está diciendo en todo momento, con las actitudes de nuestras vidas, con nuestra propia historia, con las cosas que nos pasan, con las cosas que nos dejan de pasar, Él nos está mostrando perfectamente. Entonces, fíjate que mucho, casi todo depende de nosotros, porque su amor es infinito, tanto que, como digo siempre yo, terminamos siendo todos pródigos, todos perdonados, según la confianza, según la fe y según también el reconocimiento, el discernimiento que cada uno podemos alcanzar en nuestras vidas para discernir lo que es bueno, lo que es malo, y poder llegar a no decir, bueno, esto ya está mal, ya lo hice mal y está definitivamente desterrado, está mal y Dios no me perdona. No, porque en ese discernimiento tenemos que reconocer también de que somos bastante débiles y que muchas veces nos dejamos ganar por las brisas perfumadas del mundo. Así es. Bueno, mis queridos hermanos, una cosa muy bonita lo que la historia de Sansón y de Dalila que nos contó esta noche Raúl, y que sea de provecho y que aprendamos, que todos los días tenemos para aprender, todos los días tenemos que aprender algo nuevo del Señor, algo nuevo que nos regala la vida, todos los días, y todos los días podemos mejorar, así como todos los días podemos caer un poquito, pero nunca, digamos, Dios va a permitir que caigamos demasiados en los abismos profundos de este mundo hasta el punto que no se nos pueda levantar. Él siempre tiene los brazos así, en esta posición, para levantarnos de donde nosotros estemos caídos y perdonarnos y volver a restaurarnos, darnos amor, hacernos de nuevo y ponernos en marcha nuevamente. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos, que todos reciban en esta noche la bendición del Señor, y que esto que es algo tan simple, pero que es tan bonito, que es tan lindo, nos llegue al corazón y que decidamos cada uno de nosotros ser un poquito mejor cada día, para que le demos un poquito más de alegría al corazón de Dios y para que nosotros podamos sentirnos un poquito más satisfechos de ser hijos de Dios, ¿no? Que Dios nos siga bendiciendo a todos. Y bueno, concluimos con este
con este programa y nos volvemos a ver, si Dios y la Virgen lo permiten, tanto con Sergio, con Raúl, con Emma y conmigo también, y con el Señor el próximo viernes, cuando yo les diga, encuentro con el amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos